Un pastor de un pequeño pueblo destrozó la estatua de la Virgen María a plena luz del día. Lo que siguió no fue solo la indignación pública. Fue algo que lo rompería y luego lo reconstruiría. En el tranquilo pueblo de Marietta, Texas, el pastor Eli H. Carter era conocido por dos cosas: sus sermones atronadores y su absoluto rechazo a todo lo que se pareciera a la tradición católica. Para él, el catolicismo era idolatría disfrazada de ritual. Lo predicaba en voz alta desde el púlpito cada domingo, su voz resonando por la pequeña iglesia de madera al borde del pueblo. Las estatuas no hablan. Los rosarios no salvan. Y María no intercede, declaraba, agitando una Biblia ajada como si fuera una espada. Su congregación, en su mayoría bautista y profundamente conservadora, asentía. Algunos con convicción, otros con silenciosa duda. Al otro lado de la plaza, justo frente a la cafetería, se encontraba una modesta estatua de madera de la Virgen de Guadalupe. Había estado allí durante décadas, colocada por un grupo de católicos mexicano-americanos que se establecieron en Marietta generaciones atrás. No era grandiosa ni imponente, solo una figura tranquila tallada en cedro, con las manos juntas en oración y la mirada suavemente hacia abajo. Para los fieles, era un símbolo de consuelo, una madre que escuchaba cuando nadie más lo hacía. Para el pastor Eli H., era una ofensa. Veía las flores que colocaban a sus pies como devoción mal dirigida. Lo llamaba superstición. Peor aún, lo llamaba herejía. A menudo señalaba la estatua durante sus sermones, aunque estuviera a una cuadra de distancia. Esa talla, esa estatua, es solo madera. No oye nada, no siente nada, y aún así la gente se arrodilla ante ella como si Dios viviera en el pino tallado. Aún así, nadie desafiaba la estatua, al menos no públicamente. En Marietta, donde todos conocían a los abuelos de todos, la confrontación era lenta y silenciosa. Susurros en la cafetería, miradas en la gasolinera. Pero esa estatua había resistido tormentas y elecciones, nacimientos y funerales. Y, sin embargo, algo comenzaba a cambiar dentro de Eli H. No fue repentino. Se gestó como una tormenta tejana, primero silenciosa, luego creciendo con calor y orgullo. Un sentimiento que no podía nombrar, pero que le arañaba el pecho cada vez que pasaba frente a la estatua camino a la iglesia. Cada vez que un niño encendía una vela bajo ella, cada vez que alguien susurraba una oración en español, sus sermones se volvían más duros, más urgentes, menos sobre la gracia y más sobre la guerra, una guerra espiritual, decía. Una batalla entre la verdadera fe y la idolatría a plena vista. Su esposa Lisa notó el cambio, menos sonrisas, noches sin dormir, largos viajes sin destino. Pero no dijo nada. Y su hija Abigail, de solo 8 años, a veces se detenía a mirar la estatua al pasar, con sus pequeños dedos aferrados a la mano de su padre. «Se ve amable», decía una vez. Y Eli H. no respondió. Lo que ocurrió después sacudiría al pueblo, pero más aún, sacudiría a Eli H. Carter hasta lo más profundo. Porque una cosa es predicar fuego desde el púlpito. Otra muy distinta es convertirse en quien necesita ser salvado. Ocurrió un domingo por la tarde, de esos días cálidos y dorados en que la vida en Marietta se ralentiza pacíficamente. Las familias llenaban el parque. Niños volaban cometas sobre el césped. Adolescentes hacían fila por raspados en el camión de comida junto al Palacio Municipal. Y al final de la plaza, la estatua de la Virgen María estaba quieta en su lugar habitual, serena, intacta. Nadie vio el martillo en la bolsa del pastor Eli H. Caminó por la plaza con determinación, ignorando saludos, los ojos fijos en la estatua como un hombre marchando a la batalla. Algunos le hicieron un gesto al pasar. Después de todo, seguía siendo el líder espiritual del pueblo. Pero incluso el ritmo familiar de sus botas sobre el pavimento se sentía diferente ese día. No sonrió. No disminuyó la velocidad. Lisa notó la tensión en él toda la mañana. No predicó ese día. Dijo que necesitaba tiempo a solas con el Señor. Ella no insistió, pero algo en su tono, algo tenso, incluso tembloroso, permanecía en ella. Cuando Eli H. llegó a la estatua, no dudó. Subió al bajo pedestal de piedra y desabrochó la bolsa. El metal del martillo brilló al sol. Alguien cercano, un vendedor del paso que vendía elotes asados, gritó medio riendo: «Oye, pastor, ¿qué haces ahí arriba?» Pero Eli H. no rió. Levantó el martillo y lo bajó con fuerza. El primer golpe crujió contra el cedro.
El crujido agudo resonó por la plaza como un disparo. La gente volteó, algunos se paralizaron. Un niño gritó. Luego vino el segundo golpe y el tercero. Salieron astillas. Un trozo del manto de la estatua se rompió en el borde. El rostro de Ilaiche estaba rojo, contorsionado, no de tristeza, no de miedo, sino de furia justa. Su voz resonó sobre el caos. Esto no es sagrado. Esto no es Dios. Es madera. Solo Jesús salva. Una mujer dejó caer su helado y corrió hacia la estatua, con lágrimas en los ojos. Por favor, detente. Esta estatua ha estado aquí desde la boda de mi abuela. Pero Ilaiche no se detuvo. Rugió más fuerte, no se arrodillen ante ídolos. Derríbenlos. Con un último golpe, la cabeza de la estatua se desprendió y cayó al suelo con un golpe sordo, rodando hasta detenerse a los pies de un niño de no más de 10 años. No se movió, solo la miró como si algo sagrado hubiera muerto. La gente se reunió, pero nadie avanzó. Estaban atónitos, asustados. El mismo hombre que los había casado, bautizado a sus hijos, rezado en sus camas de hospital, ahora estaba sobre ellos, martillo en mano, respirando con dificultad, rodeado de los restos de la Virgen María. No se llamó a la policía. Nadie lo detuvo porque esto era Marieta. Y en Marieta, a veces el silencio dice más que la indignación. Ilaiche dejó caer el martillo con un chasquido metálico. Miró alrededor, ¿esperando qué? Aplausos, gestos de aprobación, gratitud. Solo vio rostros, rotos, traicionados. Una adolescente sostenía a su abuela, que había caído de rodillas. Un joven padre protegía los ojos de su hijo. Un anciano hispano murmuró una oración en español y besó un pequeño crucifijo de su collar. Luego vino la voz más suave. Una mujer con un bebé en brazos susurró, «No rompiste madera. Rompiste nuestra esperanza». Y con eso, Ilaiche bajó. Los pedazos de la estatua quedaron esparcidos como después de una tormenta. Pero la verdadera tormenta ni siquiera había comenzado. El martillo había caído. La estatua había desaparecido. Pero lo que vino después fue mucho más silencioso y brutal. Para la mañana del lunes, el pueblo de Marieta ya no miraba a Ilaiche Carter a los ojos. En la cafetería local, donde antes realizaba círculos de oración improvisados sobre panqueques y café, su lugar habitual estaba vacío. Mary, detrás del mostrador, no llenó su taza cuando llegó. Ni siquiera tomó su orden, solo asintió hacia la puerta. En la tienda de abarrotes, los padres acercaban a sus hijos al verlo. No por miedo, sino por incomodidad, un tácito no ahora, no aquí. La panadería dejó de colocar el cartel especial del pastor en la vitrina. El cartel desapareció y con él la sonrisa del panadero. Incluso los perros del pueblo parecían más callados cuando pasaba. En casa, el silencio se volvió más pesado. Lisa, su esposa de 15 años, ya no lo esperaba en la puerta. Dobla la ropa en silencio, lava los platos sin tararear, sirve la cena sin oración. Cuando hablaba, sus palabras eran suaves pero distantes, como alguien que se dirige a un huésped que se ha quedado demasiado tiempo. ¿Comiste hoy?, preguntó una vez. Ilaiche asintió. Pasé por Miller's. Ella no respondió, solo miró su plato, empujando los chícharos a un rincón. Su hija Abigail, que antes corría a sus brazos cada noche gritando «Papá llegó», ahora se quedaba más tiempo en su cuarto. Había pegado un dibujo en la pared, uno de la Virgen María con túnica azul, manos juntas, rodeada de estrellas amarillas hechas con crayón. Una noche lo miró y sintió algo que no había sentido en años, fuera de lugar en su propia casa. La iglesia estaba peor. Llegó el domingo. Se puso el traje, se peinó, ajustó la corbata, encendió las luces, ajustó el micrófono y esperó. El santuario permaneció vacío. No había coro, ni diáconos, ni ujieres. Ninguna voz fiel cantando «Cuán grande eres». Solo el zumbido de los fluorescentes y el crujir de los bancos de madera sin peso alguno. Predicó de todas formas, en medio del silencio. Caminó a casa solo, Biblia en mano, pasos más pesados de lo habitual. Las calles estaban silenciosas. No un silencio de domingo, sino un silencio de rechazo. En los días siguientes llegaron cartas. No amenazas, ni protestas, solo ausencia. Sobres de diezmos devueltos sin abrir. Listas de voluntarios de la iglesia vacías.
Una carta de renuncia del pastor de jóvenes cuidadosamente doblada dentro de un sobre de ofrenda. El mundo no había estallado. Simplemente se había retirado. Incluso su voz, antes fuerte y resonante, parecía encogerse. En la cena, comenzaba a hablar y Lisa se levantaba, tomaba su plato y caminaba a la cocina. «No entiendes», dijo finalmente una noche, incapaz de contenerlo más. «Lo hice por la verdad». Lisa lo miró, no enojada, no sorprendida, solo cansada. «No», susurró. «Lo hiciste por ti mismo». Abigail tosió desde el pasillo. Un sonido seco y áspero. Había comenzado un día antes. Nada grave, solo un poco de fiebre, pensó Ilaiche. Los niños se enferman todo el tiempo. Pero al final de la semana, la fiebre subió. La tos se intensificó. Su piel se volvió pálida. Se acostó en la cama susurrando sueños que Ilaiche no podía entender. Nombres que no reconocía. Los doctores hicieron análisis, recetaron pastillas, más análisis. Nada funcionó. Una noche, Lisa se sentó junto a la cama de Abigail, limpiando suavemente el sudor de la frente de su hija. No levantó la vista cuando Ilaiche entró. «Sigue pidiendo ver a la señora de azul», dijo suavemente. Ilaiche parpadeó. «¿Qué señora?» Lisa lo miró entonces. «Ya sabes cuál». Él quedó paralizado en la puerta, con el peso de cada palabra, cada sermón, cada golpe de ese martillo presionando contra su pecho. Y en la casa que antes estaba llena de adoración, de canto, de confianza en el oído del cielo, ahora solo habitaba el silencio. No era el tipo de santidad que salva, sino la que espera a que algo se rompa. Las noches se habían vuelto más pesadas en la casa de los Carter. La fiebre de Abigail no cedía. La medicina no ayudaba. El humidificador siseaba en la esquina de su cuarto como una máquina derrotada, y Lisa, normalmente serena y tranquila, ahora dormía a ratos junto a la cama de su hija, susurrando medias oraciones en la oscuridad. Ilaiche dejó de dormir por completo. En la tercera noche, se desplomó en el sofá de la sala justo antes del amanecer, todavía con su camisa de domingo a medio abotonar, las manos aferradas a una Biblia que ahora pesaba más que nunca. No recordó haber cerrado los ojos, pero cuando los abrió, todo había cambiado. Ya no estaba en su sala. Se encontraba solo en un campo infinito. El cielo era del color de la ceniza y el viento aullaba bajo como un animal herido. Los árboles se estiraban sin vida a lo lejos, desnudos, como esqueletos apuntando a ninguna parte. Gritó: «Abigail». Su voz volvió, vacía, hueca. Caminó. La tierra bajo sus pies estaba seca, agrietada, como los huesos de algo muerto hace mucho. Sus pasos se aceleraron y luego tropezaron. El pánico se asentó. Ese tipo de pánico que no grita, sino que susurra. Entonces, a través de la neblina adelante, una luz, suave, casi pulsante. Y en el resplandor, una mujer. No era imponente ni radiante como Ilaiche había imaginado que serían los ángeles. Parecía humana, familiar. Vestía una larga túnica de rosa apagado y sobre los hombros un manto azul, flotando con el viento, bordado con estrellas tenues que brillaban como aliento en el aire invernal. Sus pies estaban descalzos, tocando la tierra como si fuera parte de ella. Sobre todo, sus ojos, profundos, oscuros e increíblemente gentiles, lo mantenían inmóvil. No habló, pero no hacía falta. Ilaiche sabía exactamente quién era. Su boca se abrió, las palabras se derramaron, desesperadas por explicar. No quise ofender. Pensé que estaba protegiendo la verdad. Ella no se movió, no parpadeó, solo giró ligeramente y extendió su mano, palma abierta, como invitándolo a mirar hacia abajo. Y allí, esparcidos a sus pies, estaban los pedazos rotos de la estatua, los mismos fragmentos de cedro que él había astillado con su martillo, la cabeza, las manos juntas, las estrellas de su manto, cubiertas ahora de polvo y pasto seco, quietas como lápidas. Cayó de rodillas, manos temblorosas. Estaba defendiendo a Jesús. Pensé que hacía lo correcto. Aún así, ella no dijo nada. Pero su silencio no era duro, no estaba enojado, era dolor y algo más profundo. Compasión. Dio un paso adelante. La tierra no crujió bajo sus pies, se suavizó. Extendió la mano y, con un toque como viento sobre la piel, colocó sus dedos en su frente. Y por fin habló. Su voz era tranquila, sin eco, sin reverberación,
Solo presencia, tu hijo te espera. Pero antes de volver a él, debes entender primero el corazón de una madre. Todo se desvaneció, el viento, el campo, su mano. Se despertó sobresaltado, jadeando como un hombre sacado del agua. El reloj marcaba las 3:03 de la madrugada. Se incorporó, empapado en sudor, el corazón golpeando en su pecho. Durante mucho tiempo no se movió, solo miró las sombras danzar sobre el piso. Luego se levantó y caminó por el pasillo. Al abrir la puerta de Abigail, la habitación olía a eucalipto y suave talco para bebé. Dormía, pero por primera vez en días, descansando realmente, respiración constante, rostro sin palidez, puños relajados. Lisa, desde la mecedora, con los ojos cansados, susurró, no se ha movido en horas. Y Laiche asintió, con la voz quebrada, la vi. Lisa no preguntó a quién. No hacía falta. Simplemente cerró los ojos y murmuró, ella escucha. Incluso cuando la rompemos. A la mañana siguiente, Laiche no habló mucho. Se movía como un hombre cargando algo frágil. No miedo exactamente, sino conciencia. Cada sonido en la casa parecía más fuerte. El tintineo de los cubiertos, el crujido del piso, incluso el susurro de Lisa pasando las páginas del periódico matutino lo hacía levantar la mirada como si escuchara una voz que nadie más podía oír. Abigail seguía durmiendo pacíficamente. La fiebre no había regresado. Al mediodía, salió por primera vez en días. El sol era cálido, pero no agresivo. Los pájaros cantaban en los árboles como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera quebrado unos días atrás. Caminó a la farmacia a recoger más electrolitos para Abigail. Al regresar, cruzando la plaza, escuchó una voz llamarlo suavemente, Pastor Carter. Se giró. Una mujer mayor estaba junto a un banco cerca del pedestal de la estatua, ahora vacío. Era pequeña, vestía un vestido floral descolorido con una bufanda blanca sobre los hombros. Sus ojos eran agudos pero amables. Laiche la reconoció, la señora Delgado, una de las residentes más antiguas del pueblo, mexicano-americana, callada, viuda, siempre en misa, nunca en su iglesia. He estado esperando, dijo. Laiche se movió, inseguro de si debía disculparse o seguir caminando. No he venido a regañarte, añadió como leyendo sus pensamientos. Vine a darte algo. Metió la mano en su bolsa de cuero gastado y sacó un pequeño paquete envuelto en tela azul cielo. Cuidadosamente, casi ceremoniosamente, lo ofreció con ambas manos. Él dudó. ¿Qué es? Ella sonrió suavemente. Ábrelo. Dentro había un simple rosario, cuentas blancas, suaves al tacto, con un crucifijo de madera y una pequeña medalla de plata. Nuestra Señora de Guadalupe. Su imagen casi idéntica a la que había tallada en la estatua, pero ahora en sus manos no se sentía madera ni metal. Se sentía personal. No puedo aceptar esto, susurró. Ya lo has hecho, respondió ella. Ha estado esperando, su voz se quebró. ¿Viste lo que hice? Todos lo vimos, dijo ella. Pero ella vio más. Laiche miró las cuentas. Brillaban débilmente al sol como si recordaran algo que él no. Ella perdona, pastor. Incluso cuando no lo pedimos bien, añadió la anciana. Incluso cuando creemos tener la razón, él no supo qué decir. Así que no dijo nada. Antes de irse, la señora Delgado apoyó suavemente su mano sobre su brazo. Aunque no puedas rezarlo, solo sosténlo. No se trata de decir palabras perfectas, sino de confianza. Y se fue. Él permaneció allí largo rato, el rosario en ambas manos, la tela rozando su muñeca como un suspiro. Esa noche no se arrodilló, no habló. Simplemente se sentó en la oscuridad junto a la cama de Abigail, sosteniendo el rosario en silencio. Mientras la cuenta se deslizaba entre sus dedos, algo inesperado surgió, recuerdos. No sermones ni escrituras, sino imágenes de hace mucho. Su abuela encendiendo una vela. Su madre susurrando sobre una foto. Una pequeña medalla de metal en su lonchera cuando se fue al seminario. Todas las mujeres que lo habían amado sin necesidad de tener razón. El peso de esos recuerdos presionaba sus costillas, no con culpa, sino con nostalgia. Esa misma noche, justo antes de la medianoche, Abigail se movió en su sueño. Susurró algo suavemente, apenas audible. Lisa se inclinó. ¿Qué dijo? Abigail sonrió débilmente,
La señora de azul. Papá ya no está solo. Ilaiche cerró los ojos, y en el silencio de aquella noche tejana, con un rosario en la mano y su hija respirando tranquila, la primera rendija de luz atravesó la armadura que había llevado demasiado tiempo. El pedestal seguía al final de la plaza, silencioso, marcado y vacío. Habían pasado días desde que la señora Delgado le entregó el rosario. Cada mañana, al pasar por el parque a distancia, nunca se detenía, nunca miraba directamente, pero algo le dolía en el pecho cada vez que pasaba. Como si el espacio vacío donde antes estaba la estatua se hubiera convertido en un espejo de su propia alma, vacía, desgastada, esperando. Ese viernes por la mañana, el aire estaba denso por el calor tardío del verano, y las banquetas cubiertas de hojas crujientes de un cambio de estación temprano. Marieta estaba tranquila, pero no como antes. El ritmo habitual de saludos entre vecinos, charlas en los porches y niños en bicicleta había sido reemplazado por algo vacilante. La gente aún miraba a Ilaiche, pero ahora sus ojos ya no ardían de enojo. Miraban hacia otro lado, como avergonzados por él o inseguros de qué sentir. Se puso una camisa limpia, planchó los pantalones. En su bolsillo, el rosario que le dio la señora Delgado descansaba enrollado como una promesa dormida. Abigail había dormido toda la noche de nuevo. Esa mañana despertó con más color en las mejillas. Cuando le besó la frente, susurró, «Vas a verla hoy». Él no preguntó a quién. Solo asintió. Lisa había preparado un pequeño ramo de flores, margaritas blancas y lirios, como los que su madre solía poner en el alféizar de su ventana. No dijo nada cuando él las tomó, pero sus ojos lo siguieron hasta la puerta como una oración silenciosa. Cuando Ilaiche llegó al borde del parque, se detuvo. Pudo sentir los escalones antes de verlos. Algunos vecinos estaban allí, sentados en bancos, paseando perros, tomando café. Lo notaron. Susurros bajos e inseguros comenzaron. ¿Es el pastor Carter? Está regresando. ¿Qué hace? Caminó lentamente, cada paso más pesado que el anterior. El espacio alrededor del pedestal se sentía diferente ahora. No solo vacío, sino sagrado. Como si algo invisible aún permaneciera allí, como si su presencia nunca se hubiera ido. Al llegar a la base, se detuvo. Luego se arrodilló. No fue un acto dramático. No hubo discursos, ni brazos levantados, ni foco de luz desde el cielo. Solo un hombre de rodillas colocando un pequeño ramo de flores sobre la piedra desnuda. Sus labios se movían apenas. Nadie podía escuchar las palabras, pero por cómo temblaban sus hombros, por cómo inclinaba la cabeza, no con orgullo, sino en entrega, estaba claro lo que hacía. No predicaba. Se estaba disculpando. No solo con el pueblo, ni solo con la estatua, sino con el silencio, la gracia, la madre. Detrás de él, se escucharon pasos acercarse. La señora Delgado apareció a su lado, arrodillada sin decir palabra. Luego otra mujer se unió, una de las damas de la iglesia que no había visto en semanas. Luego otra, y otra. Pronto se formó un pequeño círculo a su alrededor. Sin acusaciones, sin sermones, solo presencia. Algunas sostenían rosarios, otras simplemente inclinaban la cabeza. Un hombre se secó los ojos sin vergüenza. La estatua aún no había vuelto. Pero algo había regresado. Cuando Ilaiche se levantó, con las manos temblorosas, se volvió lentamente. Por primera vez en semanas, los rostros que lo miraban no estaban tensos por el juicio. Estaban suavizados, curiosos, cautelosos y perdonadores. El pasado no podía deshacerse. El cedro no podía recomponerse. Pero algo más profundo había comenzado a sanar. La casa estaba tranquila esa noche. No era el silencio de tensión o tristeza de semanas atrás, sino algo más suave. Ese tipo de silencio que sigue a la tormenta, cuando la ventana deja de golpear y el viento descansa. Ilaiche se sentó al borde de la cama de Abigail, con el rosario todavía enrollado en su muñeca, aunque no se había dado cuenta. Lisa estaba acurrucada en la mecedora cercana, su Biblia cerrada sobre el regazo, sin leer durante horas. La lámpara proyectaba un suave resplandor ámbar por la habitación. Abigail había estado durmiendo desde temprano, sin tos, sin temblores. Su respiración tenía el ritmo de un descanso profundo y sanador. Por primera vez en días, no había ventilador, ni compresa fría, ni susurros de pánico detrás de la puerta, solo respiración y quietud. A las 2:17 de la madrugada, se movió,
sus párpados temblaron, sus pequeños dedos se flexionaron contra la sábana. Y Ilaiche se inclinó, con el corazón atrapado en el pecho como un puño esperando abrirse. Los ojos de Abigail se abrieron, claros, grandes, tranquilos. «Cariño», susurró Lisa, ya arrodillada junto a la cama, «¿puedes oírme?» Abigail asintió levemente, luego se volvió hacia su padre. Y entonces, con una voz no débil ni ronca, sino plena, como si viniera de un lugar más firme que antes, dijo: «Papá, la señora de azul dijo que ya podía despertar». Ilaiche se congeló. La respiración de Lisa se detuvo. Abigail sonrió. No era una sonrisa cansada, ni un sueño febril de días atrás. Era real. Ella estaba aquí, continuó calmadamente. Se sentaba junto a mi cama cada noche cuando estaba enferma. Tomaba mi mano y me llamaba su florecita. Los ojos de Lisa se llenaron de lágrimas al instante. Se inclinó hacia su hija, besando sus mejillas, sus manos, su frente. Ilaiche no podía moverse. Su voz se quebró. «¿Tú, la viste?» Abigail asintió otra vez. Tenía estrellas en su vestido y olía a flores en el aire cálido. Luego agregó, casi como un secreto, «Dijo que tú también la viste. Pero tenías que encontrar tu camino antes de que yo pudiera regresar». La habitación volvió a quedarse en silencio. Lisa, temblando, miró a Ilaiche, que ahora estaba sentado con ambas manos cubriéndose el rostro. No por incredulidad, ni por miedo, sino por algo demasiado grande para nombrar: gratitud, entrega, amor. Abigail le extendió su mano. Dijo: «Ahora puedo descansar, y tú también». Esa noche, nadie en la casa de los Carter durmió. Se quedaron juntos en esa habitación, madre, padre, hija, envueltos en mantas, en cada uno, en algo invisible pero real. Ya no hubo más controles de fiebre, ni medicinas, ni alarmas, solo paz. Al amanecer, la luz del sol entraba por la ventana, bailando sobre el cabello de Abigail. Estaba de pie, caminando, hablando, riendo suavemente de los dibujos que Lisa había puesto en la televisión. Cuando Ilaiche llamó al médico más tarde ese día, no pudo explicarlo. Sus análisis eran normales, sus signos vitales perfectos. «Es como si nunca hubiera estado enferma», dijo el doctor, desconcertado. «Honestamente, pastor, no sé qué decirle». Ilaiche no intentó explicarlo. Algunas cosas no están hechas para informes de laboratorio. Esa tarde, mientras estaban en el porche tomando limonada, Abigail miró al cielo y dijo suavemente: «Hoy me sonrió desde las nubes». «La vi». Lisa puso su mano sobre la de Ilaiche, y por primera vez en semanas, él le devolvió la sonrisa, no porque finalmente tuviera respuestas, sino porque su hija estaba completa. Y en algún lugar de ese misterio, en la sonrisa tranquila de una niña que había conocido a la señora de azul, él también se había sanado. El pedestal en la plaza del pueblo permaneció vacío durante semanas, como una herida que el pueblo no sabía cómo cerrar. La mayoría evitaba mirarlo. Algunos decían que preferían que siguiera vacío, mejor así que recordar lo que había pasado. Otros, en silencio, dejaban flores frescas en los escalones, como esperando que algo regresara. Pero la sanación tiene la manera de llegar por manos inesperadas. Fue la hermana Teresa quien dio el primer paso, una monja pequeña del convento cercano. Había observado todo desde las sombras, sin hablar públicamente, sin juzgar. Una mañana visitó a Ilaiche con una caja de cartón envuelta en lino. Dentro estaban los pedazos destrozados de la estatua. «Los hemos guardado», dijo suavemente. «Recogimos cada pieza que pudimos». Las hermanas no sabían por qué en ese momento, pero quizá ahora sí. Ilaiche miró la caja. El cedro estaba agrietado y astillado, pero familiar. El rostro, aunque roto, aún conservaba suavidad en la curva de la mejilla. Las estrellas del manto, aunque apagadas, aún atrapaban la luz. «No puedo», susurró. «No tienes que hacerlo solo», respondió ella. Y no lo hizo. En pocos días, comenzaron a aparecer voluntarios en el centro comunitario: carpinteros, pintores, escultores retirados, estudiantes de secundaria en vacaciones. Algunos eran católicos, otros no. Algunos nunca habían entrado a una iglesia, pero vinieron con pinceles, cinceles, pegamento y silencio. Ilaiche trabajaba junto a ellos en silencio. No lideraba, escuchaba. Cada fragmento que tocaba lo trataba no como madera,
sino como un recuerdo, una confesión, una cicatriz. Una tarde, mientras lijaba una parte del manto, un adolescente preguntó, ¿crees que ella te perdona? Y Laiche se detuvo. Creo que ya lo hizo. Tomó 3 semanas. Algunas partes de la estatua eran imposibles de recuperar. Faltaba una mano. Parte del manto se había podrido por el clima, pero una joven artista del convento, Anna, ofreció tallar los elementos faltantes desde cero, basándose en fotos antiguas y recuerdos de la comunidad. No serán perfectos, advirtió. No deberían serlo, dijo Laiche. La perfección ya no era lo que significaba esta estatua. Cuando se secó la última capa de pintura, el pueblo se reunió en silenciosa expectación. No había pancartas, ni folletos, ni micrófonos, solo susurros que pasaban de vecino en vecino. Está regresando. El domingo por la mañana, bajo el suave resplandor del sol naciente, la estatua permanecía cubierta con lino blanco, esperando. Laiche estaba a su lado, sosteniendo el mismo rosario que le dio la señora Delgado. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de reverencia. La hermana Teresa se adelantó y le entregó la cuerda para levantar el velo. Laiche Carter, dijo, lo que una vez estuvo roto ahora será levantado, no por orgullo, sino por arrepentimiento. Tomó aire profundo y tiró. La tela cayó. Los asombros llenaron la plaza. Allí estaba, Nuestra Señora de Guadalupe, restaurada, pero no perfecta. Las grietas seguían visibles bajo la pintura. La nueva mano era ligeramente distinta. Las estrellas en su manto no brillaban exactamente igual que antes, pero estaba completa. Y más que eso, era real, un símbolo de misericordia que había sangrado. Una madre que regresaba no con venganza, sino con los brazos abiertos. Las lágrimas corrían por los rostros en la multitud. Algunos se persignaban. Otros simplemente inclinaban la cabeza. Laiche bajó del pedestal y se arrodilló frente a la estatua. No hubo sermón, ni disculpas, solo presencia. En ese momento, Marieta no solo recuperó una estatua, recuperó una parte de sí misma, un recordatorio de que incluso lo sagrado puede romperse y seguir siendo hermoso. En los meses siguientes a la reinstalación de la estatua, algo sutil pero inconfundible cambió en Marieta. No de manera radical. El mundo no se detuvo. Los cielos no se abrieron. Pero hubo un cambio en cómo la gente se hablaba entre sí, en cuanto pausaban antes de juzgar, en que tan libremente ofrecían perdón a heridas aún no sanadas. Y en el centro de todo estaba un hombre que ya no trataba de tener razón, sino de ser completo. Laiche Carter regresó a su iglesia, pero no fue un regreso igual al anterior. Sus sermones se volvieron más tranquilos. Menos declaraciones, menos señalamiento. En cambio, había pausas, reflexiones, confesiones. Ya no predicaba contra ídolos. Hablaba de misericordia. No llamaba a abandonar tradiciones, sino a recordar el rostro del amor que lo había encontrado en el desierto de su orgullo. Un domingo, un rostro nuevo apareció en la última banca de la Iglesia Católica. Laiche no buscó llamar la atención. Se sentó quieto, cabeza baja, dedos entrelazados alrededor de un rosario gastado, el mismo que había sobrevivido al fuego de su certeza. Nadie susurró, nadie lo miró fijamente. Lo dejaron ser. En casa, Abigail. Aún despertaba a veces sonriendo, diciendo que la señora de azul había visitado sus sueños. Lisa comenzó a encender una vela cada noche antes de la cena, susurrando una pequeña oración, a veces protestante, a veces católica. Ya no importaba. Era un hogar reconstruido sobre la gracia, no sobre etiquetas. Laiche comenzó a visitar hospitales y cárceles. Ya no iba a convertir a nadie. No llevaba pistas ni citaba las escrituras como espada. Solo contaba historias de un hombre que pensaba que salvaba almas, pero en realidad levantaba muros, de una niña que vio el rostro de la misericordia antes que su padre, de una madre que esperaba, no con ira, sino en silencio, hasta que su hijo regresara a casa. Una tarde, tras hablar en un refugio comunitario, un joven se le acercó y preguntó, ¿eres el pastor que destruyó esa estatua? Laiche sonrió suavemente. No, dijo, soy el hombre que ella ayudó a reconstruir. Y esa se convirtió en su misión, no cambiar la mente de la gente, sino compartir lo que había cambiado su corazón. A veces lo invitaban a reuniones ecuménicas, católicos, bautistas, metodistas, pentecostales. Se sentaba a la mesa, sin pretender ser experto,
solo como testigo. Y cuando le preguntaban qué creía ahora, simplemente respondía, creo que Dios habla a través de la misericordia, y a veces la misericordia viste de azul. La estatua en el parque aún mostraba sus grietas. El pueblo nunca trató de ocultarlas. De hecho, algunos decían que la estatua parecía ahora más sagrada, como si hubiera vivido algo, como si llevara la historia de cada cosa rota hecha completa otra vez. En las tardes tranquilas, Ilaiche iba allí con Abigail. A veces llevaban flores, otras veces simplemente se sentaban. Y cuando alguien preguntaba, ¿a qué iglesia pertenecen ahora? Él sonreía y decía, a la que se arrodilla sobre ambas rodillas, sin importar dónde esté, ya no necesitaba púlpito. Se había convertido en el sermón. Si esta historia despertó algo en ti, tal vez un recuerdo, una pregunta o una herida aún sanando, no lo guardes. Deja un comentario, comparte tus pensamientos, comparte tu silencio. Y si crees que el mundo necesita más historias como esta, de misericordia, de lo roto hecho completo, de una madre que espera vestida de azul, dale like a este vídeo, suscríbete y compártelo con alguien que esté buscando su propio camino de regreso a casa. Porque a veces, todo lo que se necesita es una historia.